Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha llegado el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Tendremos que experimentar una transformación total. Nehemías, gobernador de Israel. He titulado esta conferencia Nehemías, gobernador de Israel. Estamos estudiando las relaciones tipológicas del tiempo cuando ocurrieron estos eventos y los comparamos con lo que pasa hoy día. El texto guía para la serie es Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. La pregunta que tengo es, ¿quién nos guía en toda la verdad? ¿No es el Espíritu Santo quien nos guía en toda la verdad? Vamos a mirar algunas paralelas en el libro de Nehemías y vamos a estudiar las funciones del Espíritu Santo y la relación de estas funciones. El nombre Nehemías significa Jehová es nuestro consolador. ¿Y al Espíritu Santo cómo se le llama también? El Consolador. La obra de Nehemías sirve como tipo para el trabajo del Espíritu Santo y tiene interesantes paralelas con la función del Espíritu Santo en los eventos de los últimos días. Así que miramos su vida y vemos cómo actuó y qué hizo, y miramos al fin del tiempo y encontramos que son paralelas. Leemos en los Hechos de los Apóstoles. Desde el principio, Dios ha obrado mediante su Espíritu Santo a través de instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas. Tenemos algunos hoy que dicen que el Espíritu Santo es algo nuevo de después del Pentecostés. Claro que no, porque según dice la Biblia, ellos serán conducidos por el Espíritu Santo. Y David habla del Espíritu, en Salmo 51:11. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. La manifestación que tuvimos en Pentecostés era algo nuevo porque era el poder para representar a Cristo como Mesías. Pero el Espíritu siempre estuvo presente. El Espíritu se manifestó a la iglesia en el desierto también en la época de Moisés. Dios dio su buen Espíritu para enseñarles. Nehemías 9:20. Y en los días de los apóstoles obró poderosamente en favor de su iglesia mediante el Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio a Caleb y Josué fe y valor. Esta es la obra del Espíritu en cada uno individualmente.
La Iglesia Apostólica fue poderosa debido a la obra del Espíritu Santo. Fue a través del poder del Espíritu Santo que durante la Edad Media los cristianos valdenses ayudaron a preparar el camino para la Reforma. Era el mismo poder que hizo exitosos los esfuerzos de hombres y mujeres nobles que iniciaron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia en las lenguas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Así pues, vemos que el Espíritu Santo trabajó con el pueblo de Dios. Y si el Espíritu trabajó, entonces puedo asumir que todos estos eventos ocurrieron bajo su dirección. En los días de Nehemías, cuando los hijos de Israel habían traído sobre sí humillación y angustia por su alejamiento de Dios, por no obedecer a su ley, ¿tiene el Espíritu Santo algo que ver con la ley de Dios? ¿No Él nos convence de la justicia y juicio? ¿Y cuál es el estándar del juicio? Siempre es la ley. A veces sentían que Dios los había olvidado. El Señor mostró a su pueblo rebelde que dependían de Él para la prosperidad y la seguridad y que todavía su ojo estaba sobre ellos. Eran débiles, expuestos a los estragos de sus enemigos, sin embargo eran los guardianes de la adoración del verdadero Dios. Es importante. Eran débiles, eran rodeados de enemigos, pero ellos eran los guardianes de la verdadera adoración. Ellos deberían preservar el conocimiento de su ley hasta vendría el príncipe de paz. ¿Hay aquí alguna paralela con los últimos días? Así creo. Nehemías fue el instrumento escogido por Dios para llevar a cabo una reforma en su pueblo. Y la reformación solo puede venir mediante la intervención del Espíritu Santo. Así que tenemos la tipología en la vida de Nehemías. Y para librarlos de la opresión de sus enemigos. Las circunstancias serán desalentadoras, pero Nehemías era un hombre de coraje y fidelidad. Hizo que el pueblo sea instruido en la ley que habían quebrado. ¿No es una de las funciones del Espíritu Santo la de conducir en toda la verdad? Aquí tenemos las instrucciones. Otra paralela con Nehemías. Y hoy Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Hoy los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Hubo una preparación para la primera venida y hay una preparación para la segunda venida. Se exalta la norma de la ley de Dios. El Espíritu de Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. En muchos lugares pueden verse hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, reciben más y aún más del poder del Espíritu. Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Necesitamos estudiar muy serio este asunto. Por otra parte, hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. Oímos a muchos decir, no me preocupo, no tengo que ir y hacer esto y eso y lo otro. Cuando será derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, entonces haré mi trabajo. Va a ser demasiado tarde. Si no lo haces ahora,
no le vas a recibir entonces. Vamos a ver qué podemos aprender de las lecciones de vida de Nehemías. El espíritu de profecía dice: en los años pasados he hablado en favor del plan de presentar nuestra obra misionera y su progreso ante nuestros vecinos y amigos, y me he referido al ejemplo de Nehemías. Y ahora deseo instar a nuestros hermanos y hermanas a estudiar de nuevo la experiencia de este hombre de oración y fe y sano juicio, quien tuvo el valor de pedir a su amigo, el rey Artajerjes, ayuda para hacer progresar los intereses de la causa de Dios. Aquí tenemos a uno que era copero. Hoy, si pensamos en un copero, no vemos nada importante. Pero antiguamente era la tarea más importante. Únicamente alguien de muy grande confianza podía ser copero, porque antiguamente envenenaban a los reyes. Y por eso el copero debía de ser absolutamente de confianza. Si vamos en Egipto, en la época de José, había un panadero y un copero. ¿Os recordáis? ¿Cuál de ellos fue restaurado? El copero. Era una posición de alta responsabilidad. Tenemos hoy los mismos obstáculos que confrontan el liderazgo, así como eran en los días de Nehemías. La experiencia de Nehemías se repite en la historia del pueblo de Dios en este tiempo. ¿Tenemos pues el derecho de hacer esta aplicación tipológica? Me parece que sí podemos. Los que trabajan en la causa de la verdad se encontrarán con que no pueden hacer esto sin despertar la ira de sus enemigos. A pesar de que han sido llamados por Dios para la obra en la que participan, y su curso es aprobado de Él, no pueden escapar de afrenta y escarnio. Hay muchísimos hoy que quieren escapar de afrenta y burlas. Y la única forma de hacerlo es comprometer el mensaje. No hay otra escapatoria. Si no quieres parecer a ser tan diferente, entonces escaparás de afrenta y burlas. Pero si estarás para la verdad, la Biblia dice que es una espada que hará división. Ellos serán denunciados como utópicos, poco fiables, hipócritas, intrigantes y de cualquier cosa que se adapte a los fines de sus enemigos. Las cosas más sagradas estarán representadas en una luz ridícula para divertir a los impíos. Una muy pequeña cantidad de sarcasmo y baja inteligencia unida a la envidia, los celos, la impiedad y el odio es suficiente para excitar la risa del burlador profano. Amontonar burlas sobre los mensajeros de Dios es una estrategia que podemos ver hoy. Y estos burladores presuntuosos agudizan mutuamente su ingenio y se envalentonan el uno al otro en su obra blasfema. El desprecio y el ridículo son sin duda dolorosos para la naturaleza humana, pero deben ser soportados por todos los que son leales a Dios. Si tomamos lecciones de la vida de Pedro, cuando Pedro fue atacado o se sintió atacado por un ejército que vino a arrestar a Jesús, ¿cuál fue su reacción? Sacó su espada y se hizo con una oreja. Y Jesús se reparó el daño. Cuando Pedro fue sujeto de afrenta y burla, ¿cuál fue su reacción? Maldijo a su Señor. Le maldijo al Señor. Es más difícil soportar esto que enfrentar un ejército. Mediante esta estrategia, Satanás desanima a las almas de hacer la obra que Dios les ha encomendado. No tenemos que desanimarnos. Nehemías es un modelo para la iglesia del tiempo del fin. Necesitamos un llamado para los modernos Nehemías, dice el espíritu de profecía. Se necesitan Nehemías en la iglesia de hoy.
No solo hombres que pueden orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y sermones sean rodeados con un propósito firme y ferviente. Esto necesitamos hoy. El plan de acción seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus propósitos es el que debería ser adoptado hoy por pastores y dirigentes. Una vez hechos sus planes, debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que obtengan interés y cooperación, que los hermanos entiendan los planes y comparten la tarea y tendrán entonces un interés personal en su prosperidad. No es suficiente solo predicar, ni venir cada sábado y predicar y escuchar sermones y volver a casa. ¿Dónde está el firme y ferviente propósito de hacer algo para la causa de Dios? El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías muestra lo que pueden lograr la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. La fe viva promoverá la acción enérgica. El espíritu que manifieste el dirigente será en gran parte reflejado por el pueblo. Si los líderes que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar el mundo en este tiempo, no manifiestan un celo ardiente en preparar a un pueblo para estar de pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Leemos que la congregación raras veces se eleva por encima de las normas y estándares del pastor. Esto es lo que pasa, por alguna extraña razón. Si miramos Juan capítulo 14, encontramos el relato de la acción del Espíritu Santo entre esos versículos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es interesante que él empieza con esta amonestación antes de entrar en el tema del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os va a enviar otro consolador. La condición, la acción. Y Él habitará con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. La verdad. Él os va a conducir en toda la verdad. A quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré sin consolador, huérfanos. ¿Cuál es el significado del nombre de Nehemías? Dios es el consolador. Consolación de Jehová. No os dejaré sin consolación, vendré a vosotros. Mas el consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas, todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Por qué estamos tan fascinados por esta nueva teología? La gente canta todas estas canciones al Espíritu Santo y adoran al Espíritu Santo y oh Espíritu, queremos adorarte y eso y lo otro, etc. Fascinante. Y la decisión de Vaticano II para descubrir este aspecto de la divinidad y hacerlo primordial en nuestro tiempo. No. Esto no es bíblico. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? De testificar a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y si ese Espíritu no testifica a Cristo, pues es otro Espíritu. Si ese Espíritu dice, exaltad la tercera persona de la divinidad, entonces no actúa conforme a la función del Espíritu Santo, que está testificando a Jesús. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os le enviaré. ¿Va a venir Jesús en la tierra antes de su segunda venida o únicamente a su segunda venida? Únicamente a su segunda venida.
y le vas a encontrar en el aire. Hay personas hoy que afirman tener contacto físico con Jesús que anda por allí. ¿Es esto bíblico? No, eso es espiritismo. Y lo encontramos en todas partes, en los lugares más extraños. Y cuando Él venga, reprenderá al mundo de pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Y de justicia y de juicio. Y estas tres son absolutamente esenciales para el tiempo en que vivimos. Necesitamos saber cuál es la verdad. Necesitamos tener una religión centrada en Cristo. Necesitamos su justicia porque somos transgresores de la ley. Tenemos que morir al yo, recibir su justicia y vivir con una nueva mentalidad. La vieja persona pecadora necesita morir. Y si no lo hace, bueno, tendrás que enfrentar tu pecado en el juicio. Dios no quiere destruir a nadie en el juicio, a nadie. Porque Él no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Y Él consumirá el pecado. Si estás junto al pecado, ¿qué va a pasar? Vas a ser consumido con él. Si te separas de tu pecado, vas a resistir al juicio. Nada te va a pasar, porque tenemos un abogado. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará en toda verdad. Aquí están todos los aspectos. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga. Esto hablará y os va a mostrar las cosas que han de venir. Profético. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por lo tanto, sin obediencia, falso Espíritu Santo. Obedecer los preceptos de Dios, verdadero Espíritu Santo, y todas sus características estarán presentes. Muchos que leen Nehemías piensan que sus acciones han sido muy severas, según las normas modernas. ¿No arrancó el pelo de unos cuantos tíos por allí? Sí. ¿No impuso él reglas duras respecto a sus acciones o respecto al día sábado? ¿O respecto a sus relaciones con otros? ¿O incluso con respecto a sus relaciones matrimoniales con las naciones paganas? ¿No tomó él estas decisiones duras del punto de vista moderno? ¿No pidió él a Dios bendiciones y honor por haber hecho estas cosas? Muchos pensarán que estas acciones fueron severas. Y esto porque el pecado es considerado menos pecaminoso. Hemos llegado a ser insensibles. El pecado está de moda. Antes que vivir conforme al testimonio directo de la palabra de Dios, han inventado otro Dios que no hace tantas diferencias entre pecado y justicia, y han reemplazado la fe con los sentimientos. Este es el problema que tenemos hoy en el mundo. Nehemías, como tipo del Espíritu Santo, que se supone que conduce en toda la verdad, ¿puede comprometer la verdad, sí o no? Seguro que no. Debe existir una distinción clara entre bien y mal. Leemos en Gran Controversia, Satanás sabe que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Por eso inventa cualquier estratagemas posibles para tener las mentes distraídas. Y eso hace el pecado menos pecaminoso. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación
que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Eso necesitamos hoy en la iglesia? Aquí tenemos las ruinas del Palacio Real, donde Nehemías sirvió como copero, y leemos en Nehemías capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo en el año 20, estando yo en el palacio de Susán, el mismo lugar donde vivió Mardoqueo. Hay un montón de historia en ese lugar, mucha historia. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente. ¿Tenemos aquí algún punto de conexión tipológico? Así creo. El remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén también derribado. El muro que representa la ley era derribado y sus puertas quemadas a fuego. No hay juicio, no hay sistema moral. Y sucedió que cuando yo oí esas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios del cielo. Tipo y antitipo. ¿Están los muros derribados hoy? ¿Están las puertas en confusión? La solución: llorar, lamentar, ayunar, orar. La oración, así como la de Daniel, fue una oración inclusiva. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, Dios grande y terrible, no terrible en el sentido de miedo, sino formidable, Dios imponente, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Podéis ver la similitud con lo que acabamos de leer en Juan 14? ¿Podéis ver la relación? Esté ahora atento tu oído y tus oídos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. ¿Qué deberíamos hacer en las circunstancias en las cuales vivimos hoy? Orar día y noche para los hijos de Dios, sus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Necesitamos introspección que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Así que, ¿dónde empezamos esta introspección conforme a Nehemías? Aquí. Esta es la función del Espíritu Santo. No tenemos que mirar alrededor, sino mirar aquí, en el interior, y orar para los hermanos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Es el estado de la iglesia. El versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, si transgrediréis, yo os dispersaré entre las naciones, pero si volviéndoos a mí guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, lo mismo dice Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os enviará el Consolador. Y luego el Espíritu Santo, que es dado a los que le obedecen. Obediencia una y otra vez. Aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos, de allí os reuniré, y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, que tú has redimido con tu gran poder y tu fuerte mano. Redención. ¿En quién tenemos redención? En Cristo. La función del Espíritu Santo es de testificar a Jesús. Tenemos todas las paralelas. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Prospera a tu siervo hoy y concédele hallar misericordia delante de este hombre. Porque yo era copero del rey. Él iba a pedir al rey, iba a pedirle favores. No testifica sobre sí mismo. Él vendrá. Vamos a ver cómo actúa. Y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo di al rey. Anteriormente no había estado yo triste en su presencia. Antes él guardaba su buena disposición. Por eso me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Nehemías 2:3. Estaba atemorizado. Iba a pedir algo, ya que el rey le ofreció la oportunidad. Y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Interesante cosa. El rey le pregunta, pero él alaba a Dios. El pedido de Nehemías es concedido por el rey y él recibe cartas de autoridad y escolta de soldados para protegerle en su misión, pero su prudencia en usar esa autoridad está registrada para posteridad. Podemos aprender una lección en la iglesia de hoy de lo que pasó a continuación. Y vine pues a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Así que va con la autoridad y con su escolta militar, teniendo las cartas del rey que le daban autoridad, viene a los gobernadores en Jerusalén. El rey envió conmigo capitanes del ejército y caballería. Tenía su protección. Y ahora vamos a ver algunas paralelas interesantes. Y tenemos que encontrarlas en la iglesia de hoy. Sanbalat el Horonita es un intruso. Tobías, el siervo amonita, otro intruso, les desagradó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse entre el pueblo de Dios, ¿quiénes se van a enfadar? Los intrusos. Llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, sin decir a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿No tenía cartas de autoridad? Sí, pero se va de noche. Trabaja con prudencia, en silencio, detrás de la escena. Ni había bestia conmigo, excepto el animal en que cabalgaba. Así que iba sin espectáculo, tranquilo. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Y salí de noche por la puerta del valle, hasta delante de la fuente del dragón, y a la puerta de la basura, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Inspecciona los daños, evalúa los daños.
Entonces les dije, ¿veis la angustia en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no ser más objeto de escarnio. Es una lección de cómo debemos trabajar para rectificar los males en nuestra iglesia. Prudentemente, sabiamente, sin tormenta militar. Debemos ser inteligentes como la serpiente y suaves como las palomas. Y luego llamar al pueblo. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no ser más objeto de escarnio. Pero cuando Sanbalat el horonita, se repite otra vez, y Tobías el siervo amonita, y Geshem el árabe, ¿qué acaba de pasar? Ha crecido la oposición. Se juntaron más enemigos. Continuemos. Se burlaron de nosotros y nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Ahora se trata de que estamos en contra de las cuestiones legales. No pueden hacer nada porque Nehemías tenía cartas, pero la cosa se complica. Entonces les respondí y les dije, el Dios del cielo, Él nos prosperará. Por lo tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ahora anoten esto. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? No puedes quedarte en la valla. ¿Eran esos pueblos totalmente separados del pueblo de Dios? No. Tenían relaciones muy cercanas. Ahora lo vamos a ver. Al fin del tiempo tendremos gente que lucharán en contra de la obra y que serán muy relacionados con los hijos de Dios. Nehemías reunió las fuerzas desalentadas, el espíritu de profecía. En secreto y silencio, Nehemías completó su gira de inspección de los muros. Él declara, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice. Ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni al resto que hacían la obra. Hay una obra que hacer y tenemos que ser prudentes y suaves. En su dolorosa gira, él no quería llamar la atención ni de sus amigos ni de sus adversarios, para no crear ninguna excitación y para que no se pusieran en circulación informes que pudieran derrotar o por lo menos obstacularizar su obra. Nehemías dedicó el resto de la noche a la oración. Por la mañana debía hacer un esfuerzo ferviente para levantar y unir a sus desalentados y divididos connacionales. Este es nuestro trabajo. Nuestro pueblo no está únicamente dormido, está en coma. ¿Habéis notado esto? ¿No? Está en coma. Y tendremos que hacer un esfuerzo ferviente para despertar y unir nuestra desalentada y dividida iglesia. Esto no va a ser fácil. Me gustan estas paralelas porque fueron escritas para servirnos de ejemplo y presentan la realidad de la batalla. Y podemos ver la tipología, podemos ver cómo esto pasa justo en medio de nosotros. Y hace que estos capítulos prendan vida. Aunque Nehemías llevaba una comisión real que requería la cooperación de los habitantes en la reedificación de los muros, ¿tenemos nosotros una comisión real? No os engañéis. Tenemos el apoyo del espíritu de profecía en todo referente a cómo debería ser nuestro mensaje, cómo presentar el mensaje de los tres ángeles, qué debemos hacer para reparar las brechas del muro, quiénes son los enemigos.
¿No tenemos todos estos documentos? ¿Sí o no? Sea que los miembros de la iglesia quieren reconocerlo o no, tenemos la autoridad y podríamos evidenciarnos. Él tenía toda esta autoridad. Él eligió no depender del mero ejercicio de la autoridad. Intentó más bien ganar la confianza y la simpatía de la gente. Esto es importante. Necesitamos un nuevo planteamiento en la iglesia. Somos tan divididos, tan contrarios, porque no existe confianza entre grupos. La simpatía de la gente, sabiendo bien que una unión de los corazones, así como de las manos, era esencial. Estas son lecciones tan importantes para el éxito en la gran obra que había emprendido. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, y dice: no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Todas estas facciones que hay en la iglesia, cada una desconfiando de la otra. Vamos a ver qué se puede hacer. Sigue el capítulo 3 del libro de Nehemías, pero no entraremos en detalle en este capítulo. Él presenta a los obreros que trabajan codo a codo. Ellos trabajan cerca de él, es decir, no cerca de Nehemías, sino cerca uno al lado del otro. Una lista de todas las personas, este junto a él, y este otro junto a él, y este otro junto a él. Cada uno tiene una tarea específica, de la construcción básica al complejo trabajo de orfebre. Unos trabajaban diligentemente, otros eran indiferentes. Nehemías 3:5. Junto a él repararon los tecoitas, pero sus nobles no prestaron su servicio a la obra de su señor. Las nuevas traducciones dicen: ellos no pusieron el hombro a la obra. Eran con el corazón dividido, pero los puso en el muro. ¿No es así? Unos serán meticulosos. Baruch, hijo de Sabai, con gran fervor, con cuidado, nueva King James Version, preparó otro tramo. Había todo tipo de personas. Unos muy ardientes, otros apenas se movían. Pero está bien. Los ponemos en el muro. Nehemías 4:1. Pero pasó que cuando Sanbalat, este hombre es una molestia, oyó que nosotros edificábamos el muro, se enfureció mucho. No creas que no habrá oposición. Si haces lo correcto, si predicas el mensaje, vas a tener oposición. Si todo está tranquilo en el frente del oeste, esto significa que no te haces el trabajo. Se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Eso es fascinante. Aquí tenemos algunas observaciones. Él era de Samaria. Esos eran miembros de las 10 tribus que fueron deportados, se mezclaron y recibieron gran influencia babilónica, tanto en que mezclaron la religión judaica con la de Babilonia. Practicaban el sincretismo. Ellos son los que más tarde en la historia construirán un templo en oposición al templo de Jerusalén. Pero Jesús dijo: la salvación viene de los judíos. Ellos practicaban el sincretismo. Tenemos hoy una situación similar con gente que practica el sincretismo. Son todas las iglesias hermanas del mundo que rechazan eliminar el aspecto pagano de adoración. Guardan fiestas paganas, guardan días paganas, no se ponen en armonía con los mandamientos de Dios. Bueno, estos son los que gritan alrededor. Ellos son los enfadados. ¿Qué hacen esos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día?
¿Resucitarán las piedras de los montones de escombro? ¿Tenemos montones de escombro en nuestros días? Sí creo. Que fueron quemados. Y aparece ese actor. Y Tobías el amonita estaba junto a él. Sanbalat tenía un aliado, el cual dijo, aun lo que ellos edifican, si sube una zorra, derribará su muro de piedra. Luego se nos presenta la oración de Nehemías. ¿Cuál es su respuesta a esta creciente oposición? Oye, oh Dios nuestro, que somos menospreciados, y vuelve el oprobio de ellos sobre su cabeza y dalos en presa en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Una oración fuerte. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado que no va a ser borrado. El pecado contra el Espíritu Santo es afirmar que lo que es de Dios viene del diablo. Esto es cometer pecado contra el Espíritu Santo. No cuando haces algo que entristece a Dios, no cuando te rebelas, no cuando te vas de juerga, no cuando eres drogadicta, no cuando das la espalda a la iglesia y dices, déjame, que no tengo nada que ver contigo. Quiero disfrutar y hacer una fiesta de esta vida. Conozco la verdad, pero déjame en paz. ¿Es este el pecado contra el Espíritu Santo? No. Cualquier pecado será perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Si te rebelas hasta el punto de decir, dejadme en paz vosotros que predicáis la justificación porque sois del diablo, ahí es donde estás en terreno peligroso. Eso es peligroso. Así que esta gente decían, esta obra no es de Dios, esta obra es del diablo. Peligroso. Porque te provocaron a ira delante de los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue unida hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando Sanbalat, lo tenemos una y otra vez, y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, ¿qué está pasando? Se han multiplicado. Que los muros de Jerusalén eran reparados y que las brechas comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho. ¿Y qué hicieron? Esa es una palabra irritante, pero la voy a usar de todo modo. ¿Qué hicieron? Ellos conspiraron juntos para venir y combatir contra Jerusalén y hacerle daño. Aquí tenemos una conspiración detrás de las cortinas. Se reunieron en secreto para hacer planes de cómo impedir la obra. Establecer una vigilancia en contra de los samaritanos y su alianza con socios mundanos. ¿Sería eso una conclusión lógica? Fortalecerse, estar alerta. Es una guerra contra los principados y potestades y sus agentes humanos. Si predicas la verdad, no hay que temer las consecuencias. Haz lo correcto, deja las consecuencias a Dios. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bien, vamos a sentar eso en un contexto moderno. ¿Es correcto ser vigilante en el muro de Sión para ver lo que hace el enemigo? ¿Sí o no? ¿Es hablar con odio o provocar molestias? ¿O es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo. Puede que no seamos populares para los que buscan la amistad de los Sanbalates y Tobiases de nuestros días, pero tenemos que hacerlo. Poner una vigilia. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y hay mucho escombro. Me gusta esto. Así que no podemos edificar el muro. Aquí estaban desanimados. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra.
Aquí está el temor de los de afuera. El Espíritu Santo va a eliminar el temor. Por eso Nehemías es presentado como intrépido frente a toda esta oposición. Y vamos a ver que él debe conocer su Biblia, la palabra de Dios, porque hay un pequeño detalle que es absolutamente esencial. Y ese es el discernimiento. Lo veremos a continuación. Pero sucedió que cuando vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dijeron 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis a nosotros, ellos vendrán sobre vosotros. Estas serán advertencias desde el interior, una y otra vez. No hagáis esto. No provoquéis problemas. Van a venir todos contra nosotros. Provocáis angustia antes del tiempo. ¿No habéis escuchado nunca estas declaraciones? Por eso puse en los lugares bajos, detrás del muro, y en los lugares altos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Estad armados. Estad preparados a tiempo y fuera de tiempo, para dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Armaos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. La fe perfecta elimina el temor. Acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras esposas y por vuestras casas. Y sucedió que cuando oyeron nuestros enemigos que nos habíamos enterrado y que Dios había frustrado su consejo, ¿perdón? ¿Fue expuesta la conspiración que iba planteándose en secreto, sí o no? Sí, fue descubierta. Y nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Vivimos tiempos muy solemnes. ¿Quién debe volver al muro? Todos. Mas fue que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los gobernantes estaban cuidando toda la casa de Judá. Ahora había unidad. Los que edificaban en el muro y los que llevaban las cargas y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían un arma. Tenemos que fortificarnos en la palabra de Dios, porque nos van a poner a pruebas. Vamos a tener fuertes ataques frontales contra la verdad, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, la función del Espíritu Santo de recordarnos todas las cosas va a ser impedida. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Eran los edificadores y los que suenan la trompeta. Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la obra es grande y amplia, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Esta es una triste realidad en nuestro tiempo. A veces llamo por teléfono a mi amigo y amigos y digo: ¿por qué estáis tan lejos? Bueno, estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. ¿Así debe de ser? No. Deberíamos formar una cadena entre nosotros. No deberíamos estar tan separados. Pero nos hemos distanciado los unos de los otros en el muro. Aunque somos más en número que nunca antes, nos hemos separado en el muro como nunca antes. La gente no quiere edificar el muro. Por lo tanto, en el lugar donde oyereis la voz de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Tenemos a Dios de nuestra parte. Y cuando oyes que hay problemas allí, a reunirse. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas. También dije entonces al pueblo:
cada uno con su criado se quede dentro de Jerusalén. Aquí tenemos otra lección. Quédate en la iglesia. Quédate en Jerusalén, no salgas afuera. No hay nada que hacer afuera, es muy peligroso afuera de Jerusalén. Quédate en la iglesia, el antitipo, para que de noche nos sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, ninguno de nosotros nos desvestíamos, diciendo que cada uno se desvista solamente para lavarse. Lección espiritual, Éxodo 12:11. Y así habéis de comerlo, la Pascua. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, con la vara en la mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Jehová. Y esa Pascua es un tipo para la liberación del pueblo de Dios y contiene una realidad espiritual. De igual modo debemos ser vestidos y preparados ahora porque el Señor viene muy pronto. La sangre debe ponerse en el dintel y los dos postes de la puerta del corazón. Un interesante relato para contarlo hoy. El dintel era de piedra. Los egipcios escribían sus nombres en él, por ser de piedra. Nombres escritos en la piedra, ellos pensaban que vivirán eternamente y sus nombres serán grabados en la piedra. Pero Jesús cubrió con su sangre ese símbolo de ellos, diciendo, solo sois salvos por la sangre del Cordero, y solo así será vuestro nombre escrito en la roca. Hermoso. Así que tenemos que estar preparados. Tenemos que ser capaces a tiempo y fuera de tiempo para dar una respuesta sobre lo que creemos. Debemos animarles a esparcir los libros que tratan temas bíblicos y cuyas enseñanzas preparan a un pueblo firme, teniendo sus lomos ceñidos con la verdad y sus lámparas encendidas. Tenemos que llevar el mensaje afuera. No podemos jugar a la iglesia. Nuestro deber es de predicar al mundo entero. Por eso dice en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Acabamos de leer en Nehemías la comparación. Para que podáis estar firme contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malvados espíritus en las alturas. Toma la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos la aplicación espiritual de lo que hemos visto en el libro de Nehemías. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quédate en la iglesia. Trabaja en la iglesia y ora para la iglesia. El capítulo 5 de Nehemías advierte contra el abuso del pueblo de Dios por el pueblo de Dios. Fascinante. Lecciones que se deben tomar en serio para nuestro tiempo. Tristemente muchos vienen del mundo donde eran pisoteados solo para ser pisoteados por el pueblo de Dios. ¿Habéis notado eso? No hay que enseñorearse de las personas. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus esposas contra los judíos, sus hermanos. Nehemías 5:1. Eran muy crueles, los usaban. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esas palabras. Entonces me he consultado con mí mismo, dice la King James Version. Después de pensarlo seriamente, dice la nueva King James Version. Es solo para tener una mejor imagen.
Y reprendí a los nobles y gobernantes y les dije, tomáis cada uno usura de vuestros hermanos. Y convoqué una gran asamblea contra ellos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos abusando de la gente en la iglesia? Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los paganos. ¿Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos? ¿O serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. He visto en mi experiencia de vida que la gente hará todo lo que puede para esclavizarte. Especialmente algunos entre los hijos de Dios intentarán hacer eso. Sois agentes libres. Nadie debe esclavizar a otro, ni económicamente, ni espiritualmente. Nehemías 5:11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, las tasas que pedían de ellos, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Entonces ellos dijeron, restituiremos, y nada les demandaremos. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. Necesitamos una introspección muy seria en nuestra iglesia. ¿Somos correctos con nuestros hermanos, hablando espiritualmente? ¿Estamos aprovechando de ellos o tenemos intereses no honestos? No deberíamos. Además sacudí mi ropa y dije, así sacuda a Dios fuera de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Esto es muy serio. Nuestras relaciones unos con otros deben ser correctas en la iglesia, o si no, será sacudido afuera. Y así se ha sacudido afuera y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esta promesa. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, es decir, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador. Él tenía los documentos del rey que lo nombró gobernador y podía recibir un buen sueldo. No lo hizo, porque debería demandarlo de su propio pueblo. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos pan y vino en valor de 40 siclos de plata. Sí, incluso sus servidores oprimían al pueblo, pero yo no hice así por temor de Dios. No debemos aprovecharnos del pueblo de Dios. Capítulo 6. Ahora se pone interesante. Muchos tratan de parar la obra de Dios, pero Dios siempre está un paso por delante y nada está escondido a su vista. Y pasó cuando Sanbalat y Tobías y Geshem, el árabe, y el resto de nuestros enemigos, ahora eran ya demasiados para enumerarlos, los puso a todos en montón. Oyeron que yo había edificado el muro y que no quedaba en él brecha alguna, aunque en aquel tiempo no había puesto las puertas en su sitio, que Sanbalat y Geshem enviaron a decirme, ven, vamos a encontrarnos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. ¿Tenemos tal invitaciones en nuestra iglesia? Vamos a encontrarnos, vamos a tener una discusión ecuménica para ver si podemos resolver algunos de nuestros problemas. Para ver si tú eres una iglesia evangélica y hacer esto y lo otro, etc. Y les envié mensajeros diciendo, estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar. No podemos participar en eso. Pero hoy nos gusta hacer eso. ¿Por qué pararse la obra abandonándola para bajar donde vosotros? Pero ellos 4 veces me enviaron el mismo recado y yo les respondí de la misma manera. No hay que saber mucho de numerología. 4 es el número para la tierra, 5 para el hombre, los 5 sentidos, etc. Interesante. Envió entonces Sanbalat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez,
con una carta abierta en su mano. Así que escribió una carta abierta. ¿Hacemos nosotros lo mismo en la iglesia también? Sí, escribimos cartas abiertas. Incluso yo lo hice. Pero yo escribí una carta abierta solo contra acusaciones abiertas. Porque las cosas públicas pueden resolverse en público. Y en algunos casos hay que hacer esto. Envió Sanballat su siervo a mí con lo mismo, vino con una carta abierta, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. ¿Era verdad? No. Tenemos cartas abiertas flotando alrededor nuestro con un montón de mentiras en ellas. En nuestros días también. Y que por eso edificas tú el muro para poder ser rey de ellos, según esas palabras, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora será informado el rey de estas palabras. Así que ven ahora para que tomemos consejo juntos. Así que amenazan con mentiras. ¿Y cuál es nuestra primera reacción cuando recibimos una carta abierta con un montón de mentiras? Ir a negociar. Decir, no, esto no es así, pero es así, y lo otro. Pues Nehemías no dice esto. Él dice, estoy en el muro, no puedo bajar, no voy a hacer esto. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices. Envíale una carta diciendo, lo siento, no voy a bajar del muro, no voy a reunirme contigo, no me interesan tus consejos ecuménicos, lo que dices no es verdad. Toma y verifica en la Biblia. Sino que de tu corazón lo inventas tú. Cosas imaginarias. Porque todos ellos nos asustaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será hecha. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Ahora se pone más interesante aún. Hay entre ellos un falso profeta llamado Semaías. Es muy interesante que solo los sacerdotes podrían entrar en el templo. Existía una ley escrita de Moisés. Semaías estaba complotando con Tobías y Sanballat. Había cosas que se manejaban en segundo plano. Y usurpó su posición para lograr infiltración no garantizada por Dios. Vamos a ver qué pasó. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mejetabel, que estaba encerrado. La nueva King James dice, informante secreto. Si miras una concordancia, la palabra encerrado es trabajar en secreto. Él manipulaba cosas en silencio detrás de las cortinas. ¿Tendremos Semaías en la iglesia en los últimos días? Sí. Así que era un informante secreto. Él era el oído de esos intrusos que están en esos concilios. Y él me dijo, reunámonos en la casa de Dios. ¿No suena eso como una bonita invitación? Bueno, si no quieres venir afuera, ven dentro. Y ahora veremos qué importante es tener discernimiento y conocer las condiciones de Dios. Nadie, salvo un levita, tenía permiso de entrar en el templo. ¿Era Nehemías levita? No. Dentro del templo, y cerremos las puertas del templo porque vendrán para matarte. ¡Qué tío más sinvergüenza! Sí, esta noche vendrán a matarte. Así que vamos a reunirnos en el templo y estar a salvo. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? Yo no voy a entrar. Y me he dado cuenta que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario. ¿Cómo se dio cuenta que esa invitación no era de Dios? Conocía su Biblia.
conocía su Biblia, sabía que solo los levitas podrían entrar en el templo, así que esa invitación no era de Dios, sino del diablo. Debemos conocer nuestra Biblia. Tenemos que conocer nuestra Biblia. Porque fue sobornado para que yo fuese asustado y hacer así y pecar. Y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Para poder decir, mirad a ese hombre, se supone que representa a Dios, pero actúa contra Dios. ¿No nos van a hacer lo mismo? Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y de la profeta Noadías, y de los demás profetas que trataron de asustarme. Así que el muro fue terminado el 25 del mes de Elul, en 52 días, y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor, vieron estas cosas, se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. He sido tan animado en mi propia vida cuando he tenido la más grande oposición y decían, no hagas esto, saca eso, no digas lo otro. Y el mensaje que finalmente salió al mundo es el mensaje de los tres ángeles. No la oposición clama por los satélites de televisión del mundo. Es el mensaje de los tres ángeles que se anuncia. ¿Habéis notado esto? No puedes hacer nada contra la verdad, solo puedes hacer algo para la verdad. Apostasía e intriga en las altas esferas, incluso entre los que estaban construyendo el muro. Es algo que encontrarás en nuestra iglesia también. Pero tengan ánimo. Si hacéis lo que es correcto, Dios está al mando y nada va a pasar. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Trae el mensaje predicado almas al reino de Dios o aleja a las almas del reino de Dios? Esto tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Nehemías 6:17. En aquellos días, los nobles de Judá enviaban muchas cartas a Tobías. ¿Perdón? ¿Qué pasa aquí? Los nobles de Judá escriben a Tobías. Pues aquí ellos intentan defender su posición. ¿Creéis que los nobles de Judá escriben hoy muchas cartas a Tobías para defender su posición? Así creo. Y Tobías vino a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, había tomado la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Así que se casaron y relacionaron con la iglesia y eran considerados como de la casa, pero no lo eran. También contaban sus buenas obras delante de mí y a él le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Ellos contaban sus buenas obras delante de mí. Venían los ancianos y le decían, debes acabar con estas tonterías. Tobías es una buena persona y de verdad está en nuestro lado. ¿Era de nuestro lado, sí o no? No. ¿Qué hacía Tobías por las espaldas de ellos? Enviaba cartas para atemorizarlo. He recibido muchas cartas de Tobías. Ahora, vamos a ver esto. Secanías estaba emparentado con el gran sacerdote. Tobías era descendente de las tribus de Israel de Samaria. Era de los grupos esos que practicaban el sincretismo, la verdad y la mentira mezclados. Y se habían unido con los amonitas. Los sacerdotes habían tomado esposas extranjeras.
Vamos a ver en el capítulo 13, que es muy interesante, que Tobías tenía una habitación en los atrios del templo mientras Nehemías estuvo por un tiempo en el palacio de Persia. ¿Es esto legal? No. El capítulo 7 trata sobre el plan de repoblar la ciudad de Jerusalén. Recordemos que la Jerusalén estaba vacía. ¿Es el plan de Dios repoblar la Jerusalén hoy, sí o no? Sí. En nuestros días tal plan será recibido con oposición también. Además, Dios tiene un fiel libro de genealogía de los que le aman y son abnegados. ¿Sabéis esto? Nehemías 7:4. Ahora la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Restaurador de calzadas para habitar. Restauradores de la ciudad. Somos nosotros. Verso 5 dice, y puso mi Dios en mi corazón reunir a los nobles y a los oficiales y al pueblo para hacer el registro genealógico. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito. Encontró toda la genealogía. Dios tiene un registro para cada uno en la ciudad y la ciudad debe crecer. El capítulo 8 trata sobre las formas y los servicios religiosos como un tipo para las reformas necesarias en nuestros días. Tenemos que ser fieles y cautelosos para ver de qué se trata. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera. Estaba en una posición visible y tenía que informar al pueblo sobre la verdad que habían hecho para la ocasión. Junto a él estaban, y se mencionan los que estaban a su lado, y abrió pues Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Estaba en una plataforma predicando, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie, y Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová con el rostro en tierra, en un acto de reverencia y adoración. Es interesante que este método de predicación está reemplazado con letargía estos días. El verso 7 menciona a todos los nombres de los presentes, y los levitas hacían entender al pueblo la ley. Tenemos que volver a la Biblia y que la gente estudie en sus lugares. Necesitamos estudios correctos que nos digan cuáles son los problemas que hay en juego. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, aclarando el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La letargía no quiere eso. La letargía tendrá a la gente ocupada, creando una atmósfera de euforia y sensaciones, pero esta iglesia necesita volver a la palabra de Dios. Y Nehemías, y Esdras, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día está consagrado a Jehová vuestro Dios, no estéis tristes, ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Realizaron cuán lejos habían caído. Luego les dijo, id, comed grosuras y tomad bebidas dulces. No grosura en el sentido de grasa, sino comer bien. Bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es un gran momento cuando descubrimos la verdad que hace de esta iglesia lo que es. Cuando volvemos a las grandes lecturas sobre los pilares del adventismo, así resucitará esta iglesia. Estaremos tristes por nuestros errores y gozosos sabiendo por qué somos lo que somos. Estaba predicando en un país europeo y una joven vino a mí llorando y dijo, gracias por saber ahora por qué soy adventista del séptimo día. Pensaba que es como las demás iglesias sin un propósito preciso.
Pero nosotros tenemos un llamado, tenemos un mensaje para nuestro tiempo. Somos especiales a la vista de Dios. No porque somos nosotros grandes, sino porque el mensaje es grande. No somos una iglesia como las demás del mundo. Nosotros tenemos un mensaje que proclamar. Y el pueblo entero se fue a comer y beber, a repartir raciones y a hacer gran festejo. Comemos y bebemos la palabra de Dios y enviamos raciones. Solo si comprendes puedes enviar raciones. Estoy seguro que esa joven llegó a casa entusiasmada y empezó a predicar el mensaje. ¿No creéis que lo hizo? Yo lo creo. Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Necesitamos volver a tener una fe inteligente. Leyeron, comprendieron, lloraron, gozaron y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Eso es fascinante. Esto es la segunda venida. Es la segunda venida. Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo. Y toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas. Esta es la expectativa de la segunda venida del Señor. Hoy la gente quiere celebrar la fiesta literalmente. Quieren volver literalmente a todas las fiestas literales. Cuando la primera fiesta del sistema judaico apunta a Jesús el Cristo y a su muerte y a su descanso en la tumba y a su resurrección y al Pentecostés, que simboliza el derramamiento del Espíritu Santo para predicar a Cristo como Salvador del mundo, a Mesías, ¿ha cesado el Espíritu Santo? ¿Sí o no? No ha cesado, así que esa fiesta se ha cumplido totalmente. No se puede guardar como día especial. Luego las fiestas finales en el calendario están allí para el pueblo de Dios. La fiesta de las trompetas, anunciando el mensaje del juicio, 1844, el día de expiación, cuando el pueblo debe ayunar, es decir, no comen carne. Ese era el ayuno de Israel. Y en ese día, si no estaban en armonía, eran separados del pueblo. En otras palabras, nosotros tenemos que estar en el campamento de Israel y tenemos que vivir la vida del antitípico día de expiación. El día de expiación antitípico se cumple en la iglesia, dentro de la iglesia. Y tenemos que proclamar el gran mensaje de la segunda venida. Este es el mensaje antitípico de Elías. Enderezad el camino para el Señor. Así que esas fiestas se cumplen todas en la iglesia. Cristo, las primeras 4 fiestas, su novia, las últimas fiestas. Pues allí estaban en las cabañas. Tenían la expectación de la primera venida del Señor. Estaba cerca. Estaba a las puertas. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Hay un truco ecuménico mediante el cual se intenta imponer al pueblo de Dios hoy enredarse otra vez en el sistema típico de adoración judaico, en vez de aceptar el antitipo que esta iglesia representa. El capítulo 9 trata sobre el arrepentimiento, confesión y separación. Si lees, si comprendes, si te arrepientas, si tienes gozo por recibir este mensaje, entonces este es el fuerte paso en el juego. Debe haber separación. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio, y la simiente de Israel se separó de todos los extranjeros.
Quisiera que cada uno de nosotros ore arrodillado día y noche para que eso ocurriera. Porque cuando eso ocurriera, Dios obrará con mucho poder. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pies en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Fascinante. Ahora vamos a mirar algunas cosas que ellos descubrieron. Nehemías 9, versículo 6. Dios el Creador. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, el sello de Dios, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú has preservado todas estas cosas, y el ejército del cielo te adora. Ninguna duda sobre los 6 días de creación. Esto representa a esta iglesia, sin importar las burlas de Sanballat, Tobías y sus amigos. 6 días. Dios es el Creador. Yo soy suyo por creación y soy suyo por redención. Obviamente descubrieron la ley el sábado, y descendiste sobre el monte de Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste normas justas, leyes verdaderas, buenos preceptos y mandamientos, y les hiciste conocer tu santo sábado. ¿Es este el mensaje de advenimiento, sí o no? El mensaje de advenimiento. Les ordenaste preceptos, estatutos y leyes por mano de Moisés tu siervo. Leemos en Review and Herald. Necesitamos Nehemías que deben despertar al pueblo para ver cuán lejos están de Dios por culpa de sus transgresiones. El poder papal ha pensado en cambiar la ley de Dios mediante la institución de un Shabbat para el mundo y la iglesia cristiana, y este falso Shabbat es exaltado y reverenciado, mientras que el sábado de Jehová es pisoteado bajo los pies impuros. ¿Pero rebajará el Señor su ley para cumplir con el estándar de los hombres? ¿Aceptará Él una institución impuesta por el hombre en lugar del sábado que Él ha santificado y bendecido? No. La conveniencia y el beneficio de los hombres no van a reemplazar las exigencias de Dios. Eres un Dios celoso. Este es nuestro mensaje. Este es el adventismo. Se necesita una reforma del sábado entre nosotros, que profesamos observar el sagrado día de descanso de Dios. Algunos discuten sus asuntos de negocios. ¿Hacemos esto? Y hacen planes en sábado, y Dios mira esto del mismo modo como si participarían en realidad en la transacción de los negocios. Otros que están bien familiarizados con las evidencias bíblicas de que el séptimo día es el Sabbat, entrarán en asociación con hombres que no tienen respeto por el santo día de Dios. Esto es doloroso. Y si estás asociado con una persona así y ese da la espalda a la verdad, tienes que separarte de tu asociado. Un observador del sábado no puede permitir que sus empleados, pagados por su dinero, trabajen en el sábado. He visto eso en nuestra iglesia. ¿No lo habéis visto? Después de predicar en sábado, he sido invitado en casas donde los siervos trabajaban y preparaban todo en sábado. Necesitamos considerar seriamente este asunto. En iglesias y en grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente la necesidad de guardar el primer día de la semana. Esto vendrá. Hay calamidades en el mar y en la tierra, y estas calamidades aumentarán. Un desastre seguirá de cerca a otro, y el pequeño grupo de concienzudos observadores del sábado será señalado como los que están trayendo la ira de Dios sobre el mundo por despreciar el domingo. Está pasando ya. Está pasando ya en algunos países que se señala esto. Redención, espíritu, pan, agua. Todo está en el libro de Nehemías. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron obedecer ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner un jefe para volverse a su esclavitud. Pero tú eres un Dios pronto en perdonar, clemente, piadoso, misericordioso, tardo para la ira,
de gran generosidad y no lo abandonaste. ¿Se aplica lo mismo a nosotros, sí o no? Hemos mencionado algunas cosas incorrectas en nuestra iglesia, pero Dios no nos ha abandonado. Esta sigue siendo su iglesia remanente. Sí, cuando hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios. Nosotros también hicimos becerros de fundición, unos modernos. Con todo, tú, por tus muchas misericordias, no los abandonaste. Nehemías 9:20. Y diste tu buen espíritu para instruirles. Maná, agua, el pan de vida, el agua de vida. Nada les faltó. Sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Habéis experimentado milagros como estos? Yo he experimentado milagros así. Cuando he entrado en esta iglesia y por aceptar la verdad, nosotros hemos perdido todo. No podía creer que las ruedas de mi coche no se han gastado. Hice 186,000 kilómetros con ellas. No tuve dinero para comprar otras y el Señor los hizo aguantar tanto. Mirando atrás, esto es imposible. Ninguna cubierta dura tanto, pero duraron. Algunas personas recibieron sueños y he recibido soporte cuando pensaba, no voy a poder ir a hacer esta evangelización, pero he puesto el pie en Jordán. Cosas increíbles. A pesar de su maldad y obstinación, mas por tus grandes misericordias no los consumiste ni los abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Hay demasiada gente que dice, hemos terminado con esta iglesia debido a las maldades que se hacen en ella. Pero esta es todavía la iglesia de Dios. A causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel y lo escribimos y nuestros príncipes, levitas y sacerdotes lo firman. Separación, guardar el sábado, pagar diezmo. Estas son cosas que tenemos que hacer correcto en la iglesia. Todos los que podían comprender y discernir se adhirieron a sus hermanos y nobles y entraron bajo maldición y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada mediante Moisés. Nuestra iglesia debe hacer un pacto para hacer correcto lo que está equivocado y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto es difícil, muy difícil. Y que si la gente del país venía en sábado a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, no le compraremos nada en el sábado ni en día santo. Y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Que traeríamos también las primicias, el diezmo. Si no devolvemos el diezmo, ¿cómo podemos esperar las bendiciones de Dios? En mi vida, cuando he venido en esta iglesia y he oído del sistema de diezmos, he pensado, este es un truco para hacer dinero. No voy a pagar diezmo. Necesito mi dinero, apenas tengo para pagar lo mío, nada de 10%, olvídalo. Y he continuado mis actividades, pero mi conciencia empezó a molestarme. Y he hablado con mi esposa y he sido una persona rebelde. Aquella tarde me he sentado y he dicho, ok, si tengo que pagar el diezmo, estaba sentado a la mesa con mi esposa a la hora de la comida. No teníamos buzón de correo, sino una puerta con una abertura en ella, y el cartero solía tirar las cartas por esa abertura. Así que estábamos comiendo y yo dije a mi esposa, ok, si Dios quiere que yo pague el diezmo, me tiene que demostrar que tengo que hacer eso. He escrito en un papel cuánto diezmo debería pagar conforme a los dos métodos de cálculo. Según sabéis, tenemos más de un método de cálculo para nuestro diezmo. Uno que nos es favorable a nosotros y otro que es favorable a Dios. Hay muchas cosas que puedes tomar en cálculo. Por ejemplo, el plan de pensión. Este es un ingreso futuro.
Y así que calculo que no lo he recibido aún, y ni esto ni lo otro, y en fin, hice una lista larga y he concluido que las dos son mucho por encima de mis posibilidades y no voy a pagar el diezmo. Pero los cálculos estaban hechos al céntimo. Y he dicho que si Dios quiere que yo pague el diezmo, tendrá que demostrármelo. Y mis palabras no se habían enfriado. Podéis preguntar a mi esposa qué pasó. Cuando una carta voló por esa puerta. Lo hemos visto. Era el cartero. Como es lógico, te vas a ver qué es. Mi padre había muerto más de un año antes y se hicieron todas las cosas y papeleo de sucesión. También hay cosas interesantes sobre este asunto, pero no es para hoy. Y esa era una carta de un abogado respecto a las tasas que habíamos pagado. Y decía, hemos descubierto verificando nuestros registros al final del año que hicimos un error y le hemos cargado demasiado dinero. Y este es un cheque con la suma correspondiente. Miraba el cheque y no podía creérmelo. Hasta el último céntimo, exactamente, desafortunadamente, la suma más grande. Exacto. Así que dije, bien, si Dios quiere pagarse su propio diezmo, como acaba de hacer, ese fue el primer cheque con el cual pagué mi diezmo. Nosotros estábamos muy enfermizos, no sabíamos nada de reforma pro salud. Nuestras facturas farmacéuticas eran horrorosas. Teníamos problemas con los niños y todas estas cosas. Y es interesante que cada mes pagábamos miles por medicamentos, pero el siguiente mes las facturas fueron menos con la misma suma de aquel mes. En un sentido, Dios se pagó la segunda vez el diezmo. Y luego me dijo, ahora pon tu mano y págatelo solo. Y al paso del tiempo he aprendido que no me puedo permitir no pagar el diezmo. Así que cuando estoy en gran problemas financieras, lo primero que hago es pagar el diezmo. De otro modo, no podré seguir este mes. Tenemos que aprender esa lección. Y el sacerdote hijo de Aarón estará con los levitas. Este dinero no es para mí, sino para los levitas. Nos gusta arguir, ¿puedo enviar ese dinero a esa persona allí o a este allí? Porque la realidad es que no quiero darlo a todos estos apóstatas. ¿Habéis oído esto? Pero es para los levitas. Es para los levitas. El diezmo es para los levitas. Y entre todos esos supuestos apóstatas, hay también alguna joya rara. ¿Habéis notado eso? Siempre hay una joya allí. Y si no queremos pagar nuestro diezmo, ¿quién será el primero eliminado si una zona apostatara? La joya se quedará sin sueldo. Así que pagué mi diezmo y dejé las consecuencias a Dios. Solo después de aplicar la reforma pudo la ciudad ser repoblada. Nuestra iglesia va a conocer una afluencia de personas una vez terminado el zarandeo. Y los muros y las puertas serán consagrados. Los capítulos 11 y 12 tratan este tema de la consagración. Vamos a mirar unos cuantos textos. Y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Va a haber música en la iglesia de Dios. Luego son mencionados los cantantes y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Necesitamos purificar al pueblo, las puertas, juicio, justicia y el muro, los mandamientos. Tenemos que volver a estar conforme a los requerimientos de Dios. El último capítulo da un fascinante giro y nos sirve a nosotros como iglesia. Nehemías 13:1.
Aquel día leyeron ante el pueblo el libro de Moisés y allí se encontró escrito que el amonita y el moabita no debían entrar en la congregación de Dios jamás. Por cierto, vamos a clarificar esto. Ruth, ¿qué era? Ella era moabita. ¿Entró en la congregación? Sí. Así que si un moabita dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ya no es un moabita, sino un israelita. ¿Está claro? Solo por si nos volvemos sentenciosos en este tema. Un amonita y un moabita, que es un amonita y es un moabita, no entrarán en la congregación del pueblo. No existe compromiso con el sincretismo. ¿Es la verdad o el error? De dos, una. Porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que habían contratado a Balaam contra ellos. Así que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a toda la multitud mixta. La multitud mixta son los que constantemente son contra lo que dice Dios y rechazan conformarse a sus reglas. Hemos pasado por esta tipología, no lo voy a repetir. Esos desaparecerán, serán separados. Esto va a ocurrir en esta iglesia. Ahora escuchen con atención. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, era aliado con Tobías. Tenemos infiltraciones aquí. Era sacerdote y era aliado. Y era encargado de los aposentos de la casa de Dios. Este es de los grandes de la iglesia. Y le había acondicionado una habitación grande. No un pequeño lugar. No un lugar en un rincón. Una habitación grande. ¿Dónde? En la cual antes guardaban las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado darse a los levitas. En el mismo centro de mando que dirige esta iglesia. Aquí alojaron a ese intruso. A los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas en todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Nehemías no era culpable porque él como copero tuvo que volver a Susán, al rey. Y estas cosas ocurrieron mientras él estaba allí. Así que si perdemos nuestra vigilancia, si damos la espalda por un momento, ¿qué pasará en la iglesia? Todas estas cosas. Porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y después de un tiempo obtuve permiso del rey para marcharme. Y vine a Jerusalén y entendí el mal que Eliasib había hecho en favor de Tobías, preparándole a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Tobías, el enemigo de Dios, las iglesias hermanas, que tiene todos esos enlaces con el pueblo de Dios. Ya no está afuera escribiendo cartas. ¿Dónde está? En la iglesia. ¿Va a pasar esto en los últimos días? ¿Hemos preparado habitación para Tobías? No cualquier habitación, sino una grande. Puede ser que en el mismo cuartel general, donde se hacen las transacciones financieras y todo lo demás, justo ahí en el corazón de la iglesia, ¿está Tobías aquí? Y me dolió en gran manera y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la habitación. Si no lo echamos a Tobías de nuestra iglesia, estamos transgrediendo la ley de Dios. Afuera. Luego ordené que purificaran las habitaciones. Limpieza. No solo tirarle los harapos, sino limpiar todo.
E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incensario. Y me he percatado que las porciones de los levitas no les habían sido dadas. ¿Se devolvía aún el diezmo? ¿Puede ser que el diezmo no era utilizado correctamente? Sí. ¿Quién es el responsable allí? Yo si no lo devuelvo y ellos si lo usan mal, yo pago mi diezmo. Pago mi diezmo cada mes. Puede que no lo dan a los levitas. Esto puede ocurrir. No es algo general, pero esto pasa en algunos lugares. Y nosotros como pueblo nos ponemos muy enfadados cuando oímos tal cosa y dejamos de pagar el diezmo. No, no hagáis eso. Y reprendí a los dirigentes y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Luego los reuní y los puse en sus puestos. El Espíritu Santo va a poner en orden esta iglesia. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a la tesorería. Y puse tesoreros sobre tesorería. Y los menciona a todos porque eran considerados como personas fieles. Necesitamos obreros fieles en la iglesia. Y su trabajo era de repartir porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios mío, respecto a esto, y no borres mis buenas obras que hice en la casa de mi Dios y en el servicio en ella. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado y que acarrearan gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda clase de carga, y que traían a Jerusalén en día de sábado. El sábado era tratado superficial. El espíritu de profecía dice que el sábado era descuidado. Vender sus víveres en ese día. También habitaban en Jerusalén algunos tirios, hombres de negocios. Traían pescado y toda clase de mercancías. Y reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día sábado? Necesitamos reformas para el sábado. Esto atrae la ira profanando el sábado. Ordené que cerraran las puertas, así que los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. Luego él los advirtió y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis junto al muro? Ordené también a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas para santificar el sábado. Este es un problema serio. No podemos predicar una cosa y vivir otra. En aquellos días también he visto que algunos judíos se habían tomado esposas de Asdod, de Amón y de Moab, y sus hijos, la mitad, hablaban la lengua de Asdod y no podían hablar la lengua de los judíos. Si ponemos esto en contexto moderno, tenemos gente que tienen más ideas evangélicas que adventistas. No pueden hablar el idioma del adventismo. Solo hablan el lenguaje evangélico, que cepilla el pecado y le da brillo, y dicen que el Señor no ve y no oye. Eliminémoslos. Saquémoslos de nuestro sistema. Un lenguaje, una verdad. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Vaya, fue duro. Y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó Salomón con todas estas mujeres extranjeras que le hicieron pecar? Si lo ponemos en contexto tipológico, ¿qué representan las mujeres en este caso? Las demás iglesias. No tenemos nada que ver con ellas. Separados. No tenemos nada que ver con ellas. Lo que tenemos que ver con ellas es mostrarles un ejemplo de vida correcta, llevarles el evangelio de salvación en Cristo por obedecer a sus requerimientos. Este es nuestro deber. No podemos bajar del muro. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat. De mal en peor. El horonita. Así que le eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio.
tipología, y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero. Tenemos que levantarnos y separarnos. Y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña y en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, estando en el lugar santo, el que lea que entienda. Él limpió el lugar alrededor de todas las mercancías, pero reponen el sábado bajo un estándar mercantil. Comprar o vender, el falso sábado. La expulsión del yerno de Sanbalat probablemente llevó a la construcción del templo cismático de los samaritanos en el monte Gerizim. Cosas interesantes. Josefo escribe una cita de sus antigüedades. Ese Manasés, hermano del gran sacerdote Jadúa, se casó con Nicaso, hija del sátrapa Sanbalat. Manasés era cusita. Cuando fue excluido del sacerdocio, ¿por qué lo sacaron? Por tener dos normas, dos estándares. Era asociado con Sanbalat y trabajaba en la iglesia. Estaba practicando el sincretismo. Cuando fue excluido del sacerdocio, él estableció el templo de adoración en el monte Gerizim, con la ayuda de su suegro. Existen hoy en el mundo dos sistemas de templo que parecen muy similares. Uno es basado en sincretismo y desobediencia a todos los requisitos de Dios, el sábado siendo fundamental. Y luego existe la iglesia verdadera, que debe ser limpiada de este sincretismo ecuménico. Debe ser eliminado. Debe separarse de ese sistema. La salvación viene de los judíos, no de Samaria. Jesús pasó de ellos y dijo que la salvación viene de los judíos. Él les predicó, les dio la verdad, pero dijo que la salvación viene de los judíos. Lo mismo se aplica al antitipo. No podemos participar en la adoración en el monte Gerizim. Eso no pertenece al orden de Dios. El sistema religioso de los saduceos era similar al de los samaritanos. Los saduceos desaparecieron de la historia. Pero las creencias de los saduceos y de los samaritanos eran en armonía. Los saduceos, escuchen atentos, los saduceos no creían en muerte y resurrección. ¿No creó Pablo alboroto cuando tiró eso en la multitud? No creían en muerte y resurrección. Creían que cuando mueres, te vas en el seno de Abraham o vas al lugar caluroso. Y no creían en demonios, sino en espíritus que volvían después de muerte para comunicar. ¿Perdón? ¿Quién cree eso hoy día? Todas estas doctrinas. ¿Quién cree en la inmortalidad del alma? ¿O creen que cuando mueres te vas al cielo o al infierno? ¿O creen que está bien comunicarse con los espíritus? ¿Quién cree eso hoy día? ¿No son todas las iglesias del mundo? Hay una separación absoluta. No tenemos nada que ver con la adoración del monte Gerizim. Deben ser excluidos. No es posible aceptar el sincretismo. Así que las creencias de los saduceos y samaritanos eran iguales. No creían en la resurrección, sino en la otra vida en el cielo o en el infierno. Celebraban la Pascua siempre el domingo, porque ellos decían que viene después del sábado del séptimo día. Pero los fariseos calculaban la Pascua según la posición de la luna nueva.
eran llamados cuatrodécimes, porque lo celebraban en el 14 de Nisan. Así que son indirectamente responsables por la adoración del domingo. Simón, el mago, era también samaritano. Él vistió el manto cristiano y luego fue el gran sacerdote de Nero en Roma. Hoy tenemos un antitípico Simón Mago, que es el Petra. Es llamado el sucesor de Simón Petra, con referencia a Pedro. Los dos sistemas siguen aún en conflicto y Sanballat sigue amenazando y Tobías aún está en el templo. Tobías, no tienes derecho en el templo de Dios viviente. El Espíritu Santo te va a quitar de allí. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien. Y quiero terminar con esta cita del Espíritu de Profecía, Review and Herald. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Lograr esto debe ser nuestra primera obra. Que Dios nos ayude a estudiar estas tipologías y comprender que nosotros somos el cumplimiento de todas ellas. Pero si somos el cumplimiento de todas ellas, vamos a no mirar solo el lado negativo, sino el lado positivo. Porque en la tipología existía una limpieza. Así que va a haber una limpieza. Y será dirigida por el Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga en lograr un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Amén.